Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más nos acercamos a la palabra de Dios en una noche de miércoles, tratando de reflexionar acerca de ellas. Así que le voy a pedir que primeramente tengamos una oración, pidiéndole al Señor que guíe lo que vamos a decir esta noche, lo que vamos a estar hablando esta noche. Oramos. Querido Dios, te ruego en esta hora, Padre, que tú estés obrando y bendiciendo este momento, que vamos a abrir tu palabra, Señor, en el cual queremos aprender más de ti, conocer más de ti, Señor, saber más de tu voluntad y también para poder crecer de manera espiritual, de manera en santidad y poder aplicar lo que vayamos aprendiendo. Te ruego, Padre, que tú estés guiando este momento, que tu Espíritu Santo esté reinando y que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre, tratando de que tú seas el único exaltado, el único glorificado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar me gustaría que vayamos buscando tres pasajes. Vamos a leer tres pasajes para empezar. Una es 1 de Pedro 2:11, vamos a leer. Luego vamos a leer Filipenses 3:20 y por último Colosenses 1, 12 y 13. Dice así 1 de Pedro 2:11. Dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Filipenses 3:20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y por último, Colosenses 1, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Bien, a la luz de estos tres pasajes que acabamos de leer, se puede desprender que nuestra ciudadanía es de los cielos, que no somos ciudadanos de este mundo, y que en este mundo somos, como dice 1 Pedro 2:11, extranjeros y peregrinos, ¿no? Uno de los aspectos más difíciles en la vida del cristiano es poder entender cómo tiene que ser su relación con respecto al mundo. Como acabamos de leer, la Biblia nos enseña claramente que nosotros no somos de este mundo y que no debemos tener una relación muy activa, ¿no?, con respecto al mundo, porque esta relación sería tener una relación contraria a Dios, ¿no? El mundo en sí como sistema se opone a Dios, se opone a todo lo que es con respecto a Dios, ¿no? Y con todo lo que respecta a su pueblo. El mundo se opone a Dios y se opone al pueblo de Dios. El sistema mundano, como lo llamamos nosotros los cristianos, el sistema del mundo, se opone a todo lo que es Dios, al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Y si el cristiano tiene una relación muy profunda con el mundo, termina siendo un cristiano mundano o un mundano, más claramente un mundano, teniendo una actitud como la del mundo, contraria a la voluntad de Dios y contraria al pensamiento de Dios. El mundo no hace que busquemos la gloria de Dios, el mundo no quiere que busquemos la gloria de Dios, el mundo nos propone que busquemos nuestra propia gloria, nuestro propio placer. El mundo propone que busquemos nuestra propia gloria y nuestro propio placer, como dijimos, y las cosas que importan no son aquellas que trascienden, las cosas espirituales, las cosas que son trascendentes. En la vida son las cosas espirituales, no, en el mundo son las cosas materiales, las cosas que trascienden, son las que tienen un valor material, no las que tienen un valor eterno. El mundo nos propone, hermanos, un sistema de satisfacción temporal e inmediata. Y en cambio Dios nos está proponiendo gloria eterna, ¿no? Nos está prometiendo la vida eterna y el vivir con Él para siempre. Este mundo, este sistema mundano del cual estamos hablando, es un claro estilo de vida que el cristiano debe rechazar. El sistema mundano, como tal, el sistema que el mundo propone, es un estilo de vida que el cristiano debe rechazar. Pero por otro lado también, la Biblia nos enseña
que, como ustedes recordarán, ¿no? En Juan 17:15, por ejemplo, que Jesús rogaba que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Juan 17:15 dice, no te pido que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y también el pasaje conocidísimo de Mateo 28, que nos pide que vayamos a las naciones y evangelicemos, ¿no? El mundo nos propone, la Biblia nos propone claramente estos dos pensamientos, ¿no? No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, debemos alejarnos del mundo, pero a la vez tenemos que ir al mundo para poder evangelizar. Esta dicotomía que se presenta, a veces para el cristiano resulta difícil de resolver. Esto, como dije, genera una gran tensión en los creyentes, en algunos creyentes, que nunca han sabido manejar. La Biblia claramente dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo malo, mis hermanos, es que cuando esta tensión que todo cristiano sufre o todo cristiano padece, cuando esta tensión se maneja de manera inapropiada o mal, puede producir una decadencia en la vida espiritual. Cuando la tensión que produce en el hecho de estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo, el hecho de que el Señor nos dé la orden de que, claramente, de que no somos de este mundo, de que nosotros no tenemos ciudadanía sobre este mundo, sino que somos extranjeros y peregrinos en él, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero a la vez tenemos que ir al mundo a predicar, a evangelizar y a ganar a los perdidos. Esta dicotomía y esta tensión que se produce, muchas veces para el cristiano resulta en una decadencia espiritual. No saber resolver. Mi mamá diría, mi mamá que ya está fallecida, diría ni muy ni tan, ¿no? Tenemos que ser, somos del mundo, no estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y no tenemos que ser ni muy ni tan, diría mi vieja, ¿no? Tenemos que realmente vivir en el mundo como cristianos, mis hermanos. Decimos que esta tensión produce una decadencia espiritual, pero ¿qué es una decadencia espiritual en sí, mis hermanos? Ustedes dirán, ¿qué es la decadencia espiritual en un creyente? Es cuando un creyente ya no disfruta de una cercanía con el Señor. La decadencia espiritual es cuando el creyente ya no disfruta de una cercanía con el Señor. Cuando estar cerca del Señor para el creyente ya no es algo agradable, ya no lo disfruta. Es aquello que pasa cuando uno ya no tiene el deseo de orar o de leer la Biblia de manera privada, ¿no? Venir cada reunión a la iglesia, tener comunión con los hermanos, cantar alabanza a su Salvador, escuchar su palabra predicada, tener un momento de alabanza y adoración personal, etcétera, etcétera. Cuando uno ya no disfruta de esas cosas, claramente el creyente está pasando por un tiempo de decadencia espiritual. Claramente está pasando por un momento de decadencia espiritual. Cuando estas cosas que acabamos de nombrar se han convertido solamente en meros rituales y actividades que hacemos de manera mecánica, una práctica mecánica, cuando tenemos una práctica mecánica de todas estas cosas, vamos a la iglesia, así como que no vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pero ya la leemos y medio como que la leemos porque tenemos que leerla, tenemos un horario para leer la Biblia y un tiempo para leer la Biblia y la leemos, pero realmente si pudiera evitarlo, lo evitaría. Oramos, pero oramos solamente en aquellos momentos que tenemos la necesidad de orar, que hay una dificultad, un problema, una situación difícil que resolver, y durante el día, si puedo evitar orar, tampoco lo hago, ¿no? Y el tiempo devocional, el tiempo de orar, leer la Biblia, escuchar música cristiana, tener alabanza y adoración, leer salmos y repetirlos en voz alta, ese tiempo resulta ser una carga más que un disfrute, más que un momento de disfrutar. Bueno, cuando todo eso pasa en la vida de un creyente, estamos pasando, como ya dije, y lo dije varias veces, por un momento de decadencia espiritual, mis hermanos. Cuando ya no disfrutamos de estas cosas,
claramente estamos pasando por un momento como dije, de decadencia espiritual. Y uno de los motivos por el cual tenemos ese problema es que estamos mundanizados. El mundo ha ganado terreno en nuestra vida. Quizás nos resulta difícil leer la Biblia durante 15 o 20 minutos al día, nos resulta difícil orar durante 10 minutos, nos resulta difícil escuchar música cristiana y alabar al Señor, pero nos resulta muy fácil mirar novelas, películas, leer un libro que nada tenga que ver con la Biblia o con la palabra del Señor, escuchar otro tipo de música que no tenga nada que ver con la alabanza al Señor, charlar con los vecinos cuando voy a ser mandado durante 15, 20, media hora, una hora, juntarme con amigos y disfrutar de charlas que nada tengan que ver con el Señor. O sea, muy difícil hacer las cosas que el Señor nos manda o nos pide para tener una relación íntima con Él, pero muy fácil hacer lo que el mundo hace. Cuando eso sucede en la vida de un cristiano o en la vida de un creyente, estamos mundanizados. El mundo ha ganado terreno en nuestra vida. Claramente el mundo intenta, Satanás a través del mundo intenta ganar terreno en nuestra vida. Es muy fácil mirar una película durante 2 horas en el día a veces, o una novela de 1 hora, 1 hora y media, o mirar noticieros, que son importantes los noticieros. ¿Cómo no vamos a mirar noticieros? No, pero miramos noticieros capaz a la mañana, capaz a la noche, pero en todo el día no tuvimos un momento o un espacio para poder leer la palabra de Dios y orar. Cuando nuestros pensamientos los pensamientos que nos preocupan son más la familia, el trabajo, los hijos, el esposo, la situación de la casa, cuando nos preocupa más una mancha de humedad que las cosas del Señor, cuando nos preocupa más una gotera que las cosas del Señor, nos preocupa más las cuentas que tenemos o las deudas que tenemos que las cosas del Señor. Realmente cuando eso sucede es porque hemos dado la posibilidad de que el mundo vaya ganando terreno y estamos siendo mundanizados. Un comentarista que estoy leyendo acerca de este tema dice que a pesar de que el cristiano es más factible que sea mundanizado, existe también la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando el creyente no sabe cómo interactuar con el mundo, sabe que el mundo no es bueno para su vida y lo que hace es tratar de recluirse, ¿no? Trata de encerrarse para no tener contacto con el mundo. Ellos saben que deben enfrentar lo que el mundo ofrece, ¿no? Deben tratar de rechazar todo esto que el mundo ofrece y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y terminan recluyéndose en sí mismos, terminan haciendo una especie de burbuja, ¿no? Resulta, le voy a contar un poco de historia a mis hermanos, puede ser que no lo aburra con esto. Resulta que en los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo era rechazado por el Imperio Romano. El Imperio Romano perseguía, mataba, torturaba, tiraba a los leones, quemaba en hoguera a todos los que eran cristianos. El cristianismo estaba prohibido por el Imperio Romano. Pero o transcurriendo el siglo IV, un emperador llamado Constantino, dijo él, porque cuando uno estudia bien la historia se da cuenta que esto fue más bien una movida política de parte de Constantino, porque el cristianismo había crecido tanto que era bueno tenerlo como seguidores o como adeptos o del lado del emperador, ¿no? Pero bueno, Constantino dijo que abrazó la fe cristiana en ese momento y no solamente que no la prohibió más al cristianismo, no lo prohibió más al cristianismo, sino que empezó a darle muchos beneficios a aquellos que eran cristianos, ¿no? Los cristianos empezaron a apostar a tener puestos políticos, por ejemplo, entre el imperio. Algunos de los obispos cristianos empezaron a ser consejeros del emperador Constantino y de los demás emperadores que empezaron a venir sucesivamente.
Entonces el cristianismo ya dejó de ser perseguido por el mundo y empezó a hacerse amigo del mundo, ¿no? Y esto resultó en lo que hoy conocemos como la mundanidad que estamos hablando, ¿no? Bueno, ya desde entonces muchos cristianos vieron como algo malo esto. Vieron como algo malo el hecho de que el mundo fuese amigo de ellos y empezaron a rechazar todos estos beneficios que el imperio le estaba dando y empezaron a recluirse en monasterios. Empezaron a hacer monasterios. De ahí surgen los monasterios de monjes y de monjas, donde estos cristianos de los primeros siglos entendían que tenían que recluirse totalmente del mundo para no ser contaminados por el mundo y para que el mundo no los afecte. Bueno, el cristianismo, gracias a Dios, nunca abrazó esa costumbre, ¿no?, de tener monasterios y monjes y monjas separados completamente del mundo para vivir plenamente para Dios, ¿no? Pero hay cristianos hoy que se dan cuenta de que el mundo es peligroso y tiene una intención parecida, ¿no? Una intención parecida a la de recluirse en sí mismo para no ser contaminado por el mundo. Pero esta tampoco es la idea, ¿no? No es la idea que el Señor tiene en su palabra. El Señor quiere que nosotros sigamos estando en el mundo para poder evangelizarlo, para poder alcanzarlos con la palabra de Dios, para poder librarlo de la muerte o la condenación segura. Entonces tenemos estas dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado los cristianos que se han dejado dominar por el mundo y han sido mundanizados, y por otro lado aquellos que dicen que el mundo es malo, es peligroso, y se retraen del mundo y tratan de no tener ningún tipo de contacto con el mundo. Estas son las dos caras de la misma moneda, pero ambas posturas, mis hermanos, son un tanto peligrosas para el cristiano y un tanto también teñida de desobediencia al Señor, ¿no? Porque el Señor nos pide que nosotros nos cuidemos del mundo porque no somos del mundo, pero también nos pide que nosotros vayamos al mundo para poder evangelizar. Lamentablemente, mis hermanos, la iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy, la iglesia universal del Señor, la iglesia cristiana universal del Señor, muchos parecen que no se dan cuenta de este problema. Muchos parece que no se dan cuenta de este problema y tristemente muchos están tan metidos en el mundo, tan interiorizados en las cosas que pasan en el mundo, tan preocupados por las cosas del mundo, que la palabra extranjero y peregrinos no nos parece extraña. Cuando alguien le dice a un cristiano que es extranjero y peregrino en el mundo que vive, esta frase no le parece para nada extraña. Yo no soy extranjero, yo soy del mundo. Esa es más o menos la intención o el pensamiento de muchos cristianos hoy. Esto es triste, mis hermanos, porque debemos tener bien en claro que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Que somos extranjeros y peregrinos en este lugar, ¿no? Que no tenemos que conformarnos a este mundo, como dice Romanos 12, ¿no? No conforméis a este siglo. Y lo lamentable es que es muy generalizado lo que digo. Seguramente hay muchos que no, pero el cristianismo de hoy, los hermanos de este mundo, de este tiempo, se han conformado a este siglo. Estamos cada vez más conformados como cristianos a este siglo. Y estamos más preocupados por las cosas de la vida, del auto, cambiar el auto, arreglar la casa, trabajar, pagar las cuentas, tener bien la familia, los hijos, la salud y tantas otras cosas que no está mal, pero son las cosas que el mundo tiene como importantes y nosotros también las estamos teniendo como importantes. Y nos estamos olvidando de las cosas que Dios quiere que tengamos como importantes, que son realmente una relación con Él para alcanzar santidad, ¿no? Pablo bien describe cuando escribe en la carta a los Romanos 8:6, diciendo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nosotros estamos ocupándonos mucho tiempo de la carne, Padre, hermanos. Nos estamos ocupando demasiado tiempo de la carne, nos estamos ocupando mucho de nuestra salud, como dije, la salud de nuestra familia, nuestro bienestar económico, nuestro bienestar en todos los sentidos, espiritual. Termina siendo el bienestar espiritual el último de los aspectos que queremos ver. Siempre el aspecto espiritual es lo último, ¿no? Y como ya somos hijos de Dios, esto es algo que agrego yo, ¿no? Me he dado cuenta, ¿no?, que muchos hoy en día que dicen ser cristianos o que son cristianos tienen este pensamiento: como ya soy hijo de Dios, listo, no me importa más nada. Ya soy hijo de Dios, entonces bueno, leer la Biblia no es importante, orar no es importante, congregarme no es importante, servir no es importante, usar mis dones, esos dones que Dios me ha dado, no es importante. Entonces, como yo soy hijo de Dios, yo tengo la salvación asegurada, Dios me prometió que yo voy a ir al cielo, bueno, entonces no importa lo demás, no importa, ahora me dedico a preocuparme por las cosas que a mí me interesan, estudiar, trabajar, tener una buena casa, tener un lindo auto, tener plata en el banco, poder irme de vacaciones, tener una buena familia, que mis hijos vayan a una buena escuela, que tengan una buena educación. En fin, nos estamos ocupando de las cosas del mundo y no nos ocupamos nunca de las cosas espirituales. El versículo que leímos, que acabamos de leer, en Romanos 8:6, dice: el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando uno realmente se está ocupando, hermanos míos, de las cosas espirituales, en tu vida tiene que haber paz. Ocuparse del espíritu es vida abundante y paz. Si en tu vida, mi hermano, hay una especie de desánimo, falta de contentamiento, un poco de malestar, de pesar, de pesadez, de angustia, no sé cómo llamarlo, vos sabrás cómo te estás sintiendo, es porque la paz de Cristo no está siendo tu prioridad. Por ahí, dando vuelta al versículo, ¿no? Si no hay paz en tu vida, mis hermanos, es porque no te estás ocupando del Espíritu. Claramente, creemos, tanto vos como yo, mis hermanos, porque todos estamos en la posibilidad de caer en este error, claramente creemos que somos cristianos, que estamos siguiendo a Cristo, pero en realidad no lo somos. O lo somos cristianos, somos verdaderos cristianos, pero no tenemos el seguir a Cristo como prioridad. Seguimos cualquier otra cosa, menos a Cristo como nuestra primera prioridad. La prioridad de seguir a Cristo no es prioridad. No quiero volver a redundar, ¿no? Pero seguir a Cristo no es prioridad. Tenemos otras prioridades antes que seguir a Cristo. Tenemos otras primeras cosas como importantes, como ya dije y como di ejemplo, y seguir a Cristo termina siendo la segunda o la última o la tercera o la cuarta prioridad. No tenemos a Cristo como prioridad, no tenemos seguir a Cristo como prioridad, no tenemos el ocuparnos del Espíritu como prioridad. Si en tu vida, mi hermano, hay poca paz, es porque no estás ocupándote del Espíritu o no estás siguiendo a Cristo como cristiano que eres, no estás siguiendo a Cristo como tu primera prioridad. Bien, mis hermanos, para pasar al limpio, como dijimos al principio, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hemos perdido de vista este punto y hemos sido mundanizados. La gran mayoría hemos sido mundanizados. Y por otro lado, la otra cara de la moneda, están aquellos que saben que el mundo es un peligro y se han alejado completamente del mundo. Aquellos que hemos sido mundanizados, en los cuales me incluyo a lo mejor, hemos perdido de vista el ocuparnos del Espíritu, hemos perdido de vista el tener a Cristo como nuestra primera prioridad. Y aquellos que se han alejado del mundo, han olvidado los mandamientos de Cristo, como el de ir y evangelizar, por ejemplo, ¿no? El de ser, como Pablo decía, a todos me hechos
de todos para ganar alguno, ¿no? El ser partícipe de algunos eventos o situaciones que el mundo puede llegar a ofrecer, no con la intención de ser empapado o dañado o sumergido por el mundo, sino para poder ganar algunos, como Pablo dice, a todos me he hecho de todos para poder ganar algunos. Y la idea es esa, ¿no? Que nosotros podamos alejarnos del mundo, pero a la vez poder acercarnos al mundo para poder ganar a la gente que está perdida en el mundo, ¿no? Esto surge cuando no tenemos esta idea clara, mis hermanos, en nuestra vida, termina siendo un problema. Y terminamos siendo o mundanizados o nos terminamos alejando o recluyendo del mundo. Y esto, como digo, surge en un problema, termina siendo un problema y tenemos que aprender a identificarlo para poder darle la solución correcta. Cuando tenemos un problema como este, mis hermanos, en nuestra vida, cuando hemos sido mundanizados o nos hemos alejado por algún motivo, que este es el caso menos frecuente, pero hay, tenemos un problema y tenemos que aprender a identificarlo. Tenemos que identificar ese problema para poder darle la solución correcta. Necesitamos identificar bien el problema y cuál es su causa para poder darle la solución correcta. Ignorar el problema y pensar que todo está bien no hará que el problema desaparezca. Al contrario, seguiremos siendo cristianos mundanizados o seguiremos siendo cristianos recluidos en nuestro propio bienestar, ¿no? En nuestro sistema creado para sentirnos seguros del mundo, alejados del mundo, tratando de no ser contaminados por el mundo. Entonces necesitamos saber cuál es el problema, cuáles son sus causas para poder darle la solución correcta. Una de las cosas que tenemos que tener en claro, que Dios te ama, mi hermano, eso lo sabes, tanto tú como yo, lo sabes muy bien, Dios te ama, no importa cuál sea tu situación, cuál sea tu situación en este momento, Dios te ama igual. No, Dios no depende de tu situación para amarte, ¿no? Si vos en este momento te encontrás, mi hermano, que estás identificándote con el sistema del mundo, que te has sido mundanizado sin querer, Dios te ama igual. Y si vos te encontrás en este momento, mi hermano, que vos sin querer también te has alejado del mundo y no te has acercado al mundo para poder alcanzar a los perdidos, Dios te sigue amando igual. Este no es lo que está en discusión. Dios no te está queriendo decir que cualquiera de las dos cosas que hagas en este momento, Él te deja de amar. Eso es algo que tenemos que aclarar, ¿no? Porque yo haya sido mundanizado quiere decir que estoy perdido, ¿no? Estoy completamente alejado del Señor y no tengo posibilidad de salvación. No, Dios me ama igual, no importa si en algún momento me he dejado ganar por el mundo o he sido abarcado por el mundo. El mundo generalmente abarca a la gente, abarca a los hermanos, trata de seducirlos, pero por más que hayamos sido seducidos por el mundo, Dios nos sigue amando. Esto tiene que quedar claro, mis hermanos. Dios te ama, mi hermano, y eso nunca va a cambiar. Bien, para concluir el pensamiento, ¿no?, que traje o tratamos de traer esta noche, como dije al principio, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. En este mundo nosotros no somos de este mundo. Nuestro hogar no es de este mundo. Nosotros no tenemos ciudadanía en este mundo, más allá de que sí tenemos ciudadanía en un país como Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. La Biblia nos enseña claramente que nosotros somos ciudadanos del cielo y somos llamados para ir y dar frutos en el mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero somos llamados por Dios para ir al mundo y dar frutos. Si por algún motivo en este momento te sientes mundanizado, que no estás en la sintonía que el Señor quiere que estés, que hay una sequedad espiritual en tu vida, tienes que recordar que la vida cristiana tiene que estar empapada de paz.
La vida cristiana tiene que estar empapada de las cosas del Señor, ¿no? Y debes recordar esto, que tu vida tiene que estar llena de paz, llena de gozo, y debes vivir esa paz y ese gozo en plenitud, mi hermano. Y recordar quizás aquellos momentos en que el Señor te llamó y que tenías una vida plena, llena de paz, llena de gozo, llena del Espíritu Santo en tu vida, y volver a esos lugares, volver a esos momentos, mis hermanos. Volver al momento en que vos tenías paz, gozo, estabas lleno del Espíritu Santo, lleno de bendiciones en tu vida. Y recordar que esto nunca tuvo que haber cambiado, siempre tuvo que haber sido así. Si en algún momento te sientes que estás mundanizado, recordá tu vida anterior, recordá el momento que recién te convertiste o los primeros pasos en tu vida como cristiano y volvé a ese momento. Lo que necesitas hacer es cambiar tus prioridades, dejar de ocuparte, como decía Romanos 8, dejar de ocuparte de las cosas que son del mundo y empezar a ocuparte del Espíritu, ¿no? Dejar de ocuparte de la carne, dice Romanos 8:6, ahí lo estoy buscando para volverlo a leer, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dejar de ocuparte de la carne y empezar a ocuparte del Espíritu, mi hermano. Recordar ese momento en que vos te ocupás plenamente del Espíritu, porque el Espíritu Santo había llenado tal tu vida que solamente pensabas en las cosas del Señor. Bueno, así tiene que ser nuevamente tu vida, mi hermano. Volver a tener como prioridad el ocuparte del Espíritu. ¿Cuál es la solución al problema de la mundanidad, mi hermano? Bueno, necesitamos que tengamos nuevamente un alimento sólido de la palabra de Dios, como dije antes, diariamente y en grandes dosis. Ya no es suficiente leer un capítulo por día o 2 capítulos por día. Y muchas veces leemos y ni siquiera es muy diferente leer a meditar, ¿no? Muchas veces leemos y no meditamos en ella. Leemos 1, 2 capítulos, 3 capítulos y a los 15 minutos, 20 minutos ni siquiera recordamos qué fue lo que leímos. Es necesario que leamos y meditemos en la palabra de Dios, que cuando nos encontramos con algo que nos llame la atención en la palabra de Dios, investiguemos. Por ejemplo, ¿no? Jesús tuvo que ir de Jerusalén a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué pasaba en Samaria? ¿Por qué no quería pasar por Samaria? ¿Por qué era bueno o malo pasar por Samaria? Preguntémosles cosas en la palabra de Dios, investiguemos y encontremos la respuesta, mis hermanos. Eso es meditar, ¿no? Eso es tratar de investigar, de meditar, de pensar, ¿no? Encontramos palabras como concupiscencia, laxivia, ¿qué significa? Vayamos al diccionario, mi hermano. Intentemos encontrar el significado. ¿Qué quiere decir la palabra con laxivia, con concupiscencia, con tantas otras palabras que a lo mejor no entendemos y sin embargo la leemos y la pasamos de largo? Bueno, necesitamos leer nuevamente la palabra de Dios diariamente, mis hermanos, y en grandes dosis, en grandes cantidades. Para concluir, me gustaría leerle un último versículo, mis hermanos, que está en Hebreo 11:13. Si me quieren acompañar en la lectura, Hebreo 11:13, dice así la palabra de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Acá estamos hablando, ¿no?, de los héroes de la fe. Hebreos 11:13 está hablando de todos los héroes de la fe, ¿no? Cuando uno lee Hebreos 11 se va a encontrar que el autor del Hebreo, mejor dicho, no sabemos quién fue, si algunos dicen que puede haber sido Pablo, otros que puede haber sido Apolos, incluso hasta Lucas es un candidato a haber escrito esta carta.
Hebreos 11, el autor del Hebreo está mencionando a todos los héroes de la fe, ¿no? Y acá está hablando que estos héroes estaban pensando en una patria celestial, y no la alcanzaron a ver, la vieron como de lejos, ¿no? Conforme a la fe. Bueno, igual nosotros, ¿no? Igual nosotros. Dice, acá vuelve a decir la palabra que somos extranjeros, ellos eran extranjeros y peregrinos, igual nosotros, mis hermanos, nosotros también seguimos siendo extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero así como ellos estaban pensando en una patria celestial, nosotros también tenemos que estar pensando en esa patria celestial, ¿no? Como ya dije antes, nosotros no somos ciudadanos de este país, aunque nuestro documento o pasaporte diga que somos de un país determinado, ¿no? Nosotros tenemos una ciudadanía que está en los cielos, donde también se nos prometió una mansión. Bueno, no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero tenemos una mansión prometida en nuestros cielos, hermanos. Y nosotros debemos estar pensando en eso. Pero mientras tanto, vayamos al mundo, del cual no somos miembros, al cual no pertenecemos, del cual no tenemos ninguna ciudadanía, pero vayamos a ese mundo y ganemos frutos. Ganemos la mayor cantidad de frutos que podamos. Produzcamos la mayor cantidad de frutos que nos sea posible, mis hermanos. La mayor cantidad de frutos que nos sea posible. Nuestra vida, mis hermanos, pasa muy rápido, termina siendo corta. Un comentarista dice, nuestra vida, por más que sea de 70, 80, 90 años, pasa sumamente rápido, ¿no? Y si algunos como yo pasamos los 40, también vamos entendiendo que eso es así, ¿no? Hace unos días recordaba con un amigo de la infancia, cuando teníamos 15, 16, 18 años, pensábamos que nunca íbamos a tener más de 40 como ahora, ¿no? Y sin embargo ya tenemos más de 40 y nos pareció que fue ayer que teníamos 18 años, por ejemplo. Bueno, la vida pasa demasiado rápido, mis hermanos, y esta vida que el Señor nos ha regalado es para que nosotros vayamos y produzcamos la mayor cantidad de fruto posible. La intención, mis hermanos, esta noche es que podamos entender, primero, que la iglesia en general de Cristo se ha mundanizado. Hay un deseo de complacerse en el mundo como nunca antes. Hay una gran cantidad de hermanos cristianos que solamente piensan en el mundo. Piensan en el dinero, la fama, el bienestar, los buenos viajes, una buena casa, un buen auto. Piensan en las cosas del mundo, piensan en su buen trabajo, en su buen negocio, tener mucho bienestar, el ser reconocido, no sé, las cosas del mundo. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Y la iglesia en sí, en general, está en esa perspectiva, ¿no? Y hemos olvidado que nosotros estamos aquí, mis hermanos, puestos por Dios, con dones y talentos, con una vida para servirle a Él y para producir frutos, para producir la mayor cantidad de frutos posible. Y mi intención esta noche, mis hermanos, es que podamos decir, cuando llegue el momento, como dijo Pablo, ¿no? En 2 Timoteo 4, por ejemplo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el momento que sea que nos llegue el momento de partir de este mundo y ir a nuestra ciudadanía celestial, que podamos decir estas mismas palabras, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá Dios quiera que esto que acabo de compartirle a mis hermanos les sirva, ¿no? Les sea de bendición. Dios los bendiga. Un saludo grande para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo grande. Y los saludo con la paz que solamente Cristo le puede dar. Muchas gracias, mis hermanos.